guachitos ricos, estamos en Sao Paulo, llegamos a esta ciudad la más caótica de Latinoamérica en búsqueda de los mejores platos, las mejores comidas callejeras, desde dulces, salados, combinaciones súper raras y vamos a puntuarlos todos. Y ahora sí, comencemos. Empezamos el día con uno de los snacks más famosos de Brasil, diría yo, que es el pão de queijo. Usualmente lo encuentran más pequeño, pero este está perfecto el porte para empezar el desayuno. El pão de queijo se hace a base de yuca y es muy interesante porque no es que tenga el queso adentro derretido, sino que es toda una mezcla homogénea. Lo voy a partir. Miren qué delicia. Se nota que lo hicieron hoy día, está muy rico. Es bien chicloso así, pero exquisito. Este es un snack que tienes que probarlo, sí o sí. Y este desayuno, la promoción del café con un pão de queso nos está saliendo 9 reales. Y ahora vamos a probar el pastel, que es uno de los más tradicionales. Ustedes asocian un pastel con el caldo de cana. Esta es la combi perfecta de cualquier brasileño. Normalmente se hacen en las ferias. Y les quiero mostrar que es crocantito. Esto se mete a fuego hondo. Y está rellena con calabresa con queso. La calabresa es como un chorizo común aquí, con el cual también se hace la feijoada. Y ahora vamos a probar un poquito más para ver cómo viene por dentro. Está cortado por laminitas. Normalmente vienen también en cuadraditos junto con el queso, pero pues así también está bueno. Lo que sí siento que me han puesto mucho aquí, entonces tengo todo aquí y en toda la parte de aquí es pura masa y puro aire. Estos pasteles los van a encontrar en muchas partes. Va a depender si el precio, ese nos salió 16, pero nosotros hemos pagado 20 hasta 25 por estas. Y el juguito, ¿qué tal, guachín? El caldo de caña es como, no sé, muy dulce. Muy dulce. Pero he probado más dulces. Este le siento que le pusieron más limón. Entonces eso como que lo redució y está bastante refrescante, te lo dan heladito. Yo había escuchado que esto viene como de promoción usualmente en las ferias que se ven, que te venden el pastel más el caldo de cana y aparte el caldo de cana viene con refil gratis. O sea que tú te lo vas tomando ahí y se lo pasas el vasito para que te lo rellenen. En este caso no cobraron por separado. Y es muy loco, ustedes normalmente pensarían que solo hay saladas, pero aquí en Brasil es muy común verlas dulce con Nutella o con dulce de leche, manjar. Igual la meten de relleno y la fríen en la misma masa, en el mismo aceite. No soy fan. Para mí este pastel o este estilo de empanada, salado siempre. Estamos haciendo cola para probar algo que nunca habíamos probado y ni siquiera visto en Río ni en Paraty, que es el de chocolate. Es pastel y crepe nopalito, al parecer. Es como un crepe, pero adentro parece que tiene como un hot dog y yo lo pedí de chocolate, o sea, no entiendo qué está pasando. No sé si es que hay un hot dog adentro, vamos a descubrirlo ahora. Lo único que veo es que tienen 3 opciones en la carta, solo de queso, calabresa queso o chocolate. Ya me dieron esto, al parecer no era un hot dog, es como algo blandito, supongo que aquí adentro está el chocolate. Ajá, crocantito. Masita dura y masita suave al medio. El crocantito bueno, la verdad. Me gustó esa parte. ¿Y mi chocolate? A ver. ¿Un poquito de chocolate? Está rico. Supongo que es parte de la celebración de la fiesta junina porque no la habíamos visto en ningún otro lugar. Curioso, sí, pero un poco relleno. Unos codos. Tenemos otro icónico de la cocina brasileña, la famosa coxinha. Coxinha en realidad es, la traducción literal es un muslo. Pero lo veo con más en forma de gota, pero bueno, no sé. Y está de relleno de frango, que es de pollo. Esa sería como la original, pero también la puedes encontrar de diferentes sabores, como carne, por ejemplo, o solo queso. Harto pollito. Me sorprendió en realidad, miren, está bien relleno, yo pensé que iba a tener menos. Y la capita es como de puré, ¿será? No estoy seguro. Y tiene una capa muy fina de panko, que es para lo que quede crocante. Y el relleno está muy exquisito.
Yo sí les recomiendo probarlo siempre en las mañanas, porque he escuchado que ahí es cuando está fresco, las de la tarde ya son las que sobraron. Yo esta cochina la había conocido gracias a Netflix, porque hay una película que se llama Caramelo, que es de Brasil, que es muy buena, la recomiendo. Y la cochina se roba el espectáculo ahí. La cochina nos salió 8 reales. La verdad está bastante bien. He visto que en algunas partes lo venden como promo, como 10, 12 reales. Y te viene una cochina con un juguito. Este es mi postre favorito aquí en Brasil y lo puedes comer a cualquier hora. ¿Se te antoja en el desayuno? ¿Por qué no? ¿Se te antoja después del almuerzo? ¿Por qué no? En las noches, después de salir de una fiesta o antes, ¿por qué no? Aquí lo puedes comer a cualquier hora del día y es un excelente snack. Este helado de azaí es a base de la fruta de azaí, que es muy común en la Amazonía y es dulce, pero más que dulce es refrescante. Este se combina con variedad de cosas, con miel. Este, por ejemplo, tiene leche condensada, leche en polvo, granola, azucaritas. Estos también hay por aquí. Y en realidad yo he visto que le ponen de todo, frutas también, gomitas, lo que sea. Está bastante cremoso, bastante rico, la verdad. Pueden encontrarlos estos desde 6 reales, pero claro, en una versión un poco más pequeña. Este, que son 400 ml, nos salió a 15 reales. Y lo bueno de esto es que se puede combinar con lo que sea y con lo que tú quieras. Ahí está la persona, tú vas escogiendo qué quieres agregarle, te lo ponen y listo. La verdad que es súper bueno. Hay algunas personas que lo odian, la verdad no las entiendo porque es muy rico. Si vienen a Brasil, de todas formas tienen que probarlo. Y mira, guacho, lo que encontramos. La verdad aquí sí me sorprendió Brasil, sí me sorprendió. Esto es Milo o choclo. Es muy curioso porque le ponen leche condensada. Mire, está blanquito acá arriba. Y también me dijo que le ponían canela, pero lamentablemente no tenía ahora. Está raro. Vamos a ver. Supongo que se revuelve, sí. Uy, está duro. El choclo yo pensé que iba a ser más cremoso, es como un postre. Como si lo hubieran puesto estilo flan, como una gelatina flan, miren. Vamos a ver. Y está rico, pero para mi paladar es extraño. Porque yo el choclo me lo como usualmente salado. Soy team salado. Claro, y esto como que te llega el dulcecito de la leche condensada y después atrás aparece el choclo como que... No termina de convencer. Esto se llama curao. Para los que saben, en Chile, curao ahí alguien que está muy tomado, muy borracho. Curao es esta preparación y me comentaban que usualmente se les veía estas preparaciones en junio o julio por la fiesta junina. Este potecito me salió 18 reales. Caro, barato, no lo sé porque es primera vez que lo veo en Brasil, pero si están por acá, denle una oportunidad. Obrigado. El que yo tanto estaba esperando. ¡Ay, una tapioca! Miren, necesito que vean aquí por dentro. Yo me la pedí con Nutella y fresa, pero en realidad hay de muchísimos sabores. Puede ser dulce, puede ser salada. Para salada también tienen de pollo, queso, de carne asada, con queso, con un montón de variedades. Ahora yo la voy a probar. Esta tiene una consistencia un poco rara porque yo la asocio más como a un panqueque o a una crepe, pero en realidad esta masita no es líquida, es como mini bolitas que las ponen en una sartén, la calientan y se condensan y se juntan todas, pero a ver, es como chiclosa. Miren esto. Está muy rico. La masa es de ipín, pero se me hace muy curiosa, no había visto una masa así. Esta nos salió 20 reales, pero la verdad, está exquisita. La textura me sigue pareciendo rara, como les digo, no es nada parecido a una crepe, no es nada parecido a un panqueque, aunque tiene esta misma forma, sigue siendo exquisita y es algo que sí o sí tienen que probar cuando vengan a Brasil. Y yo, como estoy bajo en azúcar, me viene por un queso asado. Y este queso lo he visto en varios lados, lo ponen en una parrillita y lo asan. Yo siempre lo he probado al sartén, pero vamos a ver qué tal. Me dijeron que era de vaca y era un queso coallo. Me costó 12 reales. Me gustó. Yo le daría un 8 de 10, solo porque mi abuela hace queso de cabra y la verdad que a ella le queda exquisito. Yo estoy acostumbrado a un quesito un poquito menos de sal y digamos que de sal del 1 al 10 tiene un 8.5 más o menos. Comestible pero disfrutable, pero está ahí al límite de sal.
nos dirigimos al siguiente punto para cenar y algo que me gusta probar en cada país porque me parece divertido, gracioso, porque algo tan simple como el hot dog por cada país lo hacen muy diferente. Obviamente que nunca van a superar el completo chileno, pero bueno. No. A mí me gustan mucho los perros calientes de Venezuela y aquí a todo eso que se llama cachorro caliente, cachorro. Aquí tengo la salchicha, también le dieron como una salsa y después de eso tengo que ir poniendo bueno, lo que yo quiera. Yo le eché puré de papas, que es muy extraño para mí eso. Después le eché choclito, un poquito de queso rallado, papas al hilo bastante y la cerecita del pastel, un huevito de codorniz. El pan se deshace. Está bueno, quiero probar esto por separado. No sé cuál es la función de esto. La verdad que como un... ¿Qué más le ponemos? Huevo de codorniz. No, ni siquiera que esté frito, combinado con algo. Es como... No sé. No le encuentro sentido aún al huevo de codorniz. No le tengo mucha fe al pan, es como de supermercado, pero los ingredientes se ven interesantes. ¿Y cuánto salió? Unos $3 aprox. La combinación que hice está buena. Ese choclito, la aceituna tiene un poquito de amargo, pero está súper rico, el tomate también. Y lo más impactante, el puré. Como el de la Mónica tiene puré. O sea, ya, peruanos me vienen con el arroz con puré, pero ahora me vienen con un completo con puré. ¿Cómo es eso? Oye, mira, yo quiero decir que no está tan mal en realidad. Tiene su saborcito bueno el puré. Nunca me había puesto a reflexionar sobre que podría combinar un hot dog con puré, pero está bueno. Vamos con el espetiño, conocido en Chile como anticucho, banderilla también he escuchado por ahí. Este estilo de Brasil obviamente tenía que ir con la farofa, pues, así que lo vamos a probar. Tenía altas expectativas de Brasil con la carne y las cumplió, la verdad está muy rica. Esto en Brasil es reconocido por la picaña, por su buena parrillita. Bueno, y la farofa, no sé cómo explicarla. Ese toque arenoso, la verdad al principio me pareció raro, pero le da su toque. Y yo he visto que la farofa la combinan con absolutamente todo, incluso con ensaladas. Es la favorita de los brasileños y ahora yo también quiero probar un poquito. ¡Ay! ¡Ay, ya! Lo mejor. Tienen que venir a probarlos porque son exquisitos. Lo puedes encontrar entre 10 a 15 reales en Copacabana. Me acuerdo que me lo querían vender hasta 20. Este nos costó 12 reales. La verdad está bastante bien, bastante rico en su punto. Y un dato curioso en Chile que son los anticuchos. Cuenta la leyenda o el mito que son de perros. ¿Será verdad o no? No estoy seguro. Y todo esto nació porque una vez una persona cayó al hospital y le encontraron un chip de perro y en sus declaraciones dijo que había comido anticuchos. Así que gente, si van por ahí por Chile y encuentran un anticucho barato, duden, sospechen. Lo que tengo acá, guachi, es otra comida que pueden encontrar prácticamente en todo Brasil. Acá se le conoce como milo, pero también es conocido como choclo maíz por México, como elote. Miren acá, este sí es salado, pues aquí le ponen salsita y mantequilla. Bueno, yo creo que es margarina, no creo que me ponga mantequilla en la calle, pero así la verdad un snack bacano. Me gusta este snack. No, que me lo hocico. Muy bueno, nada de otro mundo. Choclo con mantequilla, exquisito siempre. Esto me costó unos 10 reales. Y es muy curioso que acá en Brasil el milo se asocia a azúcar, a algo dulce. Incluso si ustedes van a una heladería o heladería, para los que no saben portugués, van a encontrar helado de choclo. Yo lo probé y la verdad no lo pediría otra vez. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, que es completamente gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo. Aquí les vamos a dejar un video sobre el barrio Libertad, donde hay muchísima comida también y es un imperdible en su viaje a Sao Paulo. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao.